El título del tema que vamos a desarrollar es Una vieja problemática. Una vieja problemática. En el año 2017 se cumplieron 500 años de un movimiento conocido como la Reforma Protestante, que tuvo muchos protagonistas, pero uno de ellos, el más visible, fue el señor fraile Agustino Martín Lutero, un hombre de origen alemán que pertenecía a la Iglesia Católica de la época. Ya al día de hoy tenemos 503 años desde que se inició esta llamada por la historia Reforma Protestante. Cuando el señor Martín Lutero inició este movimiento sin él ser consciente de lo que estaba iniciando y que iba a tener un impacto a nivel mundial como lo ha tenido hasta el día de hoy, él tenía en mente un deseo genuino de rescatar el evangelio del seno de la iglesia en Roma, en medio de la cual el evangelio puro y verdadero había quedado sepultado. Se había perdido la esencia del evangelio. La iglesia en esta época se caracterizaba por una abundancia de inmoralidad, una abundancia de herejía, y había una gravísima crisis en su liderazgo. Lamentablemente, la doctrina se había perdido totalmente, la sana doctrina, y la corrupción doctrinal era el pan de cada día. Cuenta la historia que Martín Lutero se levantó, tuvo la osadía de levantarse para desafiar a la Iglesia Católica y cuestionar la autoridad de una figura muy poderosa como lo era en esa época y hasta el día de hoy lo sigue siendo, el mismísimo Papa. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo desafió esta autoridad? Cuando Martín Lutero se le abrieron los ojos, esto producido por el mismo Espíritu Santo, leyendo un pasaje de las Escrituras ubicado en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, donde se habla de que la salvación es por fe, de que la justificación es por fe. Él reacciona y empieza a darse cuenta que a nivel doctrinal la iglesia en Roma estaba muy equivocada en todo lo que le estaba enseñando y transmitiendo a la gente. Entonces Martín Lutero, dice la historia, que empieza
a estudiar y empieza a tener una serie de crisis. Martín Lutero fue un hombre siempre muy estudioso de las escrituras, fue un hombre entregado a la filosofía y fue un hombre que siempre tuvo la inquietud de investigar profundamente en la palabra, pero tenía velos puestos y él no había entendido muchísimas cosas de la palabra de Dios, porque de todas maneras él estando dentro de la iglesia católica, él estaba adoctrinado con todos los dogmas católicos y eso hizo que él durante mucho tiempo estuviese enceguecido, si cabe la palabra. Y cuando Martín Lutero empieza a reaccionar y a darse cuenta de los errores gravísimos que se estaban cometiendo en la enseñanza de las escrituras y de la sana doctrina, él decide protestar de una manera magistral y lo hace publicando lo que hoy se conoce como las 95 tesis. Exactamente el 31 de octubre del año de 1517, Martín Lutero él escribe y clava en una de las más importantes iglesias en Alemania, en una ciudad de Wittenberg, Alemania, en la Catedral de Wittenberg, clava, eso es algo así como usted irse para la Catedral Primada de Bogotá, si cabe la comparación, y clavar allá en la puerta, en las puertas principales de la catedral, una protesta. Esas 95 tesis son 95 puntos que él ataca fundamentalmente diciéndole a la Iglesia Católica, están equivocados. Y estas 95 tesis, al clavarlas, por un lado, Martín Lutero busca hacerle una invitación a la Iglesia Católica al arrepentimiento y a que volvieran a las escrituras. Pero por otro lado, él está protestando muy fuertemente contra la Iglesia Católica y les está diciendo, están equivocados y no podemos seguir engañando a la gente de una manera tan descarada. Bueno, de ahí se inicia todo un movimiento que ya venía gestando sus despertares en otros personajes que también llegaron a ser protagonistas de esta reforma protestante a lo largo de diferentes ciudades y países en Europa. Martín Lutero fue quien se atrevió a levantarse de frente contra los dogmas equivocados y antibíblicos que estaba promoviendo y dominaban el mundo, eh, promovidos por la Iglesia Católica. Él es entonces impelido, provocado a escribir estas tesis porque la Iglesia Católica le enseñaba a la gente cosas muy fuertes que hasta el día de hoy lamentablemente se enseñan, como por ejemplo la doctrina del perdón de pecados por medio de lo que se conoce como la venta de indulgencias. Eh, a la gente se le hablaba y se le decía que podían ser perdonados a través del pago de dinero en forma de donaciones hechas para construir la Catedral de San Pedro. Esa Catedral de San Pedro Alejandrino en Roma fue construida a base de este tipo de engaños. Los años van pasando, el movimiento protestante nace y hoy día la Iglesia del Señor se ve en la necesidad urgente
de protestar nuevamente contra tanta doctrina equivocada que ya no solo se enseña desde la iglesia de Roma, la iglesia católica, sino que además se está enseñando dentro de lo que muchos llaman iglesias cristianas. La iglesia necesita urgentemente una reforma y usted y yo debemos ser personas que protestamos contra todas estas cosas. Pastor, ¿y por qué? Bueno, así como en esa época Martín Lutero se ve en la necesidad de clavar sus 95 tesis, que fueron en esa época estudiadas y criticadas por humanistas de la talla como Erasmo de Rotterdam, un hombre muy reconocido en los ámbitos académicos y filosóficos. Lamentablemente, hoy día tenemos que hacer lo mismo, a pesar de los ataques que pudiéramos eh, recibir. Hablar hoy la palabra de una manera pura y genuina nos lleva a recibir ataques y a merecernos títulos como, por ejemplo, faltos de amor, xenofóbicos y cualquier otra cantidad de apodos, sobrenombres o como usted lo quiera llamar, que nos atribuyen a aquellos que nos atrevemos a levantarnos con una voz de protesta para defender y contender ardientemente por la fe. Lamentablemente en esta época de Martín Lutero habían muchos intereses de carácter político, de carácter social, de carácter económicos que impulsaron el éxito de la reforma protestante, y digo lamentablemente impulsaron el éxito de la reforma protestante. ¿Y por qué lamentable? Si hubo una reforma. Lamentable porque los intereses no eran los correctos. Y eso fue lo que a la postre, con el paso de los años, hizo que todo este andamiaje de reforma protestante se cayera y se desbaratara. Por eso es que en Europa, que ha sido la cuna de muchos acontecimientos importantes para la iglesia del Señor, hoy día vive una crisis terrible. Europa hoy ha hecho a un lado la palabra. Europa ya no es lo que era, no es ni sombra de lo que era. Martín Lutero fue criado en el seno de una familia campesina que tenía medios económicos en una ciudad llamada Turingia, en Alemania. Él inicia su formación universitaria en una ciudad llamada Erfurt. Fue filósofo este hombre y decidió ingresar en el año de 1505 en el convento de frailes agustinos. Allí comienza su carrera eclesiástica que terminaría estrepitosamente en Wittenberg cuando cursando teología decide clavar sus 95 tesis. Por supuesto que la transformación ideológica de Martín Lutero y ese distanciamiento con Roma hicieron que su carrera y sus aspiraciones de tener una posición reconocida dentro de la iglesia se desbarataran y se fueran al traste. Este hombre empieza a sufrir unas profundas crisis de fe. Él empieza a sufrir, lloraba. Él mismo escribe en sus memorias que sufrió depresiones porque empezó a vivir un sinsentido, empezó a sentir que lo que él creía y que aquello en lo que había sido formado no tenía sentido y que no era algo que llenaba su vida.
Él, estos episodios, los llamó, él mismo los llamó la experiencia de la torre. Él empezó a estudiar la Biblia y empezó a meterse con la palabra y a buscar respuestas allí. Y trató de buscar respuestas, por supuesto, desde su formación teológica, pero lo único que logró fue tener más angustia. ¿Por qué? Porque había un tema que a él lo inquietaba mucho y era la salvación del hombre. Hasta que un día leyendo el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo que para usted y para mí puede simplemente no decir nada o repetirnos algo, porque lamentablemente cuando estamos en tibieza espiritual y cuando no hay revelación del Espíritu Santo y mover de esas aguas maravillosas que el Señor prometió, la lectura de la palabra se nos vuelve algo monótono y aburridor que ya no nos dice nada o nos dice lo mismo. Bueno, en este caso, Martín Lutero al leer este versículo fue impactado por el Espíritu Santo y para él fue un descubrimiento maravilloso y fue recibir una respuesta de parte del Señor, una auténtica revelación porque él ya lo había leído. Él conocía la palabra, pero no le había sido revelada. Una cosa es que usted tenga información y otra cosa es que usted tenga revelación de la palabra. Entonces él lee esta porción de la palabra y realmente tuvo una auténtica revelación y a partir de este versículo fue que empezó a edificar toda su doctrina. Entendió que la salvación del hombre es a través de la gracia divina. Entendió que la salvación es un regalo de Dios. Y este principio que está aquí escrito en la palabra conllevaba una reinterpretación del papel de la iglesia, de toda la liturgia católica, ya que era la fe en Dios la que salvaba y no las obras ni los sacramentos. Eso es algo que todavía hoy no entienden, eso es algo que todavía hoy defienden como gato patas arriba, todavía defienden los rituales, las prácticas, muchas cosas, muchos dogmas de esta religión que viene desde Roma. Martín Lutero lo entendió. Y a partir de este versículo que le fue revelado a él empezó a hacer una reinterpretación de la iglesia, del papel de la iglesia a nivel social, pero también desde la liturgia católica que la iglesia promovía y que tenía esclavizada a toda la gente en esta época a nivel mundial. Partiendo de esa base, Martín Lutero comienza a definir algunos de los rasgos más fundamentales de su doctrina. En primer lugar, la predestinación del hombre. Él entendió que la salvación de una persona depende única y exclusivamente de Dios y de nada más, de nadie más. Y que para usted ser salvo, usted no puede hacer absolutamente nada. Usted puede estar en su lecho de muerte y entregar, si usted quiere, todos sus bienes y todos sus millones para la iglesia, pero esa obra no le va a servir. Entonces él empieza a escribir y él empieza a redactar el documento que se conoce en la historia como las 95 tesis. Y empieza a rechazar cualquier otra interpretación de las escrituras. Y esto lo lleva a reducir la importancia que le daba a los sacramentos.
empieza a eliminar, él empieza a decir que la mediación entre Dios y los hombres es únicamente a través de Cristo Jesús. Entonces él, emocionado, creyendo haber encontrado, habiendo descubierto algo maravilloso, y efectivamente así fue, algo que él no entendía, se va corriendo a hablar animado con los líderes de la Iglesia Católica en este momento, pero lamentablemente se estrelló porque a Martín Lutero se le obliga a retractarse de sus ideas. ¿Por qué? Porque todos los planteamientos que él empezó a hacer, pues obviamente chocaban de frente con toda la ortodoxia católica y que era defendida por la Santa Sede en Roma en cabeza del Papa de turno. Entonces, literalmente, Martín Lutero, al ser obligado a retractarse de sus ideas, literalmente lo que obtienen estos altos jerarcas de la iglesia como respuesta es que él se reafirma. Él se reafirmó en sus ideas y no solo eso, sino que además literalmente rechazó la autoridad del Papa públicamente. Casi lo queman por hereje, casi lo acaban, porque ese día se atrevió a decir que la gracia divina era solo potestad de Dios y que la gracia divina no podía ser administrada por el Papa, como lo decía la Iglesia Católica en su momento. En esta época, el Papa de turno era León X, quien condenó por heréticas todas estas propuestas y rechazó totalmente la doctrina de Martín Lutero y lo condenaron al exilio en el año de 1520 y ordenaron quemar todas sus obras. Todas. Bueno, gracias a Dios, toda esta situación no fue suficiente para frenar lo que ya había arrancado. Esto no frenó a este díscolo fraile, como le llamaron en esa época, para que se callara. Por el contrario, nació un movimiento llamado como el luteranismo. Personas seguidoras de Martín Lutero que apoyaban sus ideas. Y empezó entonces a darse este movimiento y a crecer y a crecer y a crecer. Y la baja nobleza en Alemania y el campesinado alemán se empezaron a rebelar contra los príncipes y contra el emperador de la época, lo que se conoció como la Revuelta de los Caballeros de 1522 y la Guerra Campesina. Entonces empezó a darse un despertar en la historia y empezó a darse una serie de movimientos que cuando empezó a predicarse la palabra de Dios y empezó a predicarse como era realmente, pues el efecto natural de lo que sucede cuando esto se hace es una libertad. Y empezó la gente a tener libertad en su mente, en su manera de pensar. Empezaron a salir de la esclavitud, de la ignorancia en la que habían estado sumergidos por siempre, por décadas.
muchos poderosos empezaron a abrir los ojos también y empezaron a darse cuenta de que lo que Martín Lutero decía era verdad, no porque él lo dijera, sino porque cuando iban a las escrituras se daban cuenta que era realmente así. Bueno, empieza a darse entonces esta famosa reforma protestante. Ese nombre de protestante se lo atribuye la misma Iglesia Católica a Martín Lutero, porque cuando a él le dijeron que se debía retractar de todas esas cosas que ellos llamaron heréticas, y él dijo, no me voy a retractar, le dijeron, usted es un protestante, está protestando. Y de ahí viene el título de protestante. Esta reforma protestante tuvo una implantación muy rápida, muy eficaz, muy eficaz. Se regó como pólvora. Empezó a generarse este movimiento de luteranismo que logró generar raíces dentro de muchos círculos poderosos del imperio de la época, incluso fuera de Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, y empezó a volverse esto algo mundial que ya la Iglesia Católica no pudo frenar. Bueno, el apoyo de los poderosos de la época y de muchas ciudades alemanas, que fue parte de lo que promovió el éxito de la reforma protestante o reforma luterana, pues lo que logró fue una ruptura definitiva con la Iglesia Católica. Habían muchas cosas de carácter político y económico ahí que frenaban eh, la reforma y trataban de no romper totalmente lazos, pero ya había un movimiento que nadie lo iba a parar, que nadie lo podía parar. Entonces, literalmente, empezaron a levantarse unos personajes estratégicos que lograron empezar a introducir esta reforma protestante en muchos círculos de gobierno de muchos países de Europa, como por ejemplo en Suiza. Y allí en Suiza empieza a coger muchísima fuerza el tema de las 95 tesis de Martín Lutero. Ya la Biblia no se miraba igual. Ya la palabra de Dios estaba al alcance incluso de los menos estudiados, de los menos cultos. Empezó a ser entendible. El amor de Dios, el calor del fuego del Espíritu Santo que viene con la revelación de la palabra, empezó a tocar el corazón del pueblo. Y esto fue algo que impactó de tal manera no solo Europa, sino que impactó al mundo entero, que se produjo un fraccionamiento que le quitó una hegemonía totalitaria a la Iglesia Católica en esa época. Y a lo largo del transcurso de los años, empezaron a levantarse una serie de personajes claves, como por ejemplo Juan Calvino. Juan Calvino fue un hombre que se levantó y le dio muchísima eficacia a este movimiento luterano, contemporáneo con Martín Lutero. Y en el aspecto doctrinal, Juan Calvino jugó un papel fundamental porque Juan Calvino entró a darle muchísimo más peso y mucha más trascendencia doctrinal a las tesis de Martín Lutero.
Martín Lutero, cuando escribe las 95 tesis y las clava en Wittenberg, esas 95 tesis literalmente estaban dirigidas a atacar todos los dogmas de fe establecidos por la Iglesia Católica, y Martín Lutero les decía, con Biblia en mano, están equivocados, pero no tenían la suficiente fundamentación doctrinal. Y aquí el papel de Juan Calvino es fundamental, porque Juan Calvino le da trascendencia absoluta a la voluntad divina, le da trascendencia absoluta a toda la parte doctrinal de la Biblia, y es lo que hace que la gente empiece a entender muchísimo más y muchísimo mejor lo que Martín Lutero decía. Habían muchas dificultades de carácter político del momento que se opusieron a que esta reforma, a pesar de su éxito, se extendiera y corriera mucho más. Entonces empiezan a ser alcanzados países como Suiza, Francia, los Países Bajos, Escocia, las Islas Británicas, y empiezan a darse una serie de movimientos y ramas. Entonces empieza la reforma anglicana, pero todas eran literalmente nacidas de un mismo nido, que era la reforma protestante. La Iglesia Católica luchó de una manera muy fuerte, y ellos hicieron una sesión conocida como el Concilio de Trento, donde pretendieron reafirmar su fe, sus dogmas de fe, pero esto no les sirvió de absolutamente nada, porque ya este movimiento no lo frenaba nadie. En el año de 1546, cuando Roma celebra el Concilio de Trento para afirmar las enseñanzas y los dogmas de su iglesia, dogmas que siguen hasta hoy en la Iglesia Católica, ellos tratan de enfrentarse y frenar la reforma protestante, pero todo lo que pasó fue que perdieron el tiempo. Entonces, literalmente, en este concilio no logran hacer lo que querían hacer. Y a lo largo de los años, la Iglesia Católica ha hecho diferentes reformas. Una de ellas es la que hoy se conoce como la renovación carismática católica, donde ellos, ustedes recuerdan hace muchos años, ellos criticaban a los cristianos porque en una iglesia se cantaba, se aplaudía, se levantaban las manos, habían instrumentos musicales, etcétera. Ahora ellos hacen lo mismo, y eso empezó a partir de ese movimiento de renovación carismático católico, donde el único afán es simplemente imitar lo que ellos llaman las estrategias de la iglesia cristiana para no seguir perdiendo adeptos. Porque la gran mayoría de los que hoy conformamos la iglesia cristiana protestante, en algún momento pertenecimos a la Iglesia Católica. De hecho, muchos quizás de ustedes alcanzaron a ser bautizados por lo católico, a hacer la primera comunión, a hacer la confirmación, etcétera. Muchos otros no, pero una gran mayoría de creyentes hoy que hacen parte de la Iglesia del Señor sí alcanzaron a vivir dentro de todos esos sacramentos de la Iglesia Católica. Todo esto no queda más que en vanos esfuerzos, porque aquí no se entiende algo, y muchos, al escuchar este tipo de enseñanzas, se ofenden. Hasta este momento, lo único que he hecho es narrarles historia. No les he dicho nada nuevo. Así que si hay alguien que se ofende con estas cosas que se han dicho hasta este momento, no se está ofendiendo conmigo, se está ofendiendo con la historia.
Todo esto que he hablado hasta este momento no es más que cosas escritas en los anaqueles de la historia. No se trata de atacar una iglesia, no se trata de atacar una denominación, se trata de recordar lo que ha sucedido en la historia y cómo inició la Reforma Protestante. Pero esta serie se llama El Evangelio según Satanás. Recuerde que hoy estamos en la introducción. Entonces, ¿qué tiene que ver el título con toda esta referencia histórica que usted nos ha dado hasta este momento, pastor? Bueno, lamentablemente, la iglesia hoy, y especialmente la iglesia cristiana evangélica, está viviendo y está experimentando en un grado significativo la corrupción a nivel doctrinal, a nivel bíblico. Y esa corrupción se está dando en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la corrupción doctrinal bíblica, es decir, no se está dando de una manera pura. Y por otro lado, la corrupción del carácter de muchos de sus líderes, y estamos hablando de pastores. Eso está pasando hoy dentro de la misma iglesia. Cuando nosotros nos paramos a denunciar con valor y sin temor, lo tenemos que hacer con la conciencia de que estamos llamados a contender ardientemente por la fe. No podemos quedarnos callados. Cuando usted escucha algo herético y calla, usted se hace cómplice y de eso le va a demandar cuentas el Señor. Cuando usted se queda callado simplemente porque yo no soy nadie para juzgar, yo no me meto en problemas, etcétera, usted es cómplice. Si usted ve a alguien robando y usted ve que puede evitar ese robo al pegar un grito o algo de alarma, algo, pero en vez de eso usted se queda callado, usted es cómplice de ese robo. Es tan culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, esta serie, el Evangelio según Satanás, en esta introducción, lo único que quiere hacer es una referencia histórica de cómo un hombre fue usado por el Dios del cielo para traer luz a la gente en ese momento. Y esto lo hacemos para decirle a usted lo siguiente: usted y yo estamos llamados por el Dios del cielo, si usted es un verdadero creyente, a hacer luz en medio de tanta herejía y de tanta oscuridad doctrinal metida hoy dentro de la iglesia del Señor. Tenemos que pararnos en la brecha a denunciar. Y pararnos en la brecha es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Nosotros no nos podemos quedar callados. Nosotros no nos podemos quedar callados frente a tanta falsa enseñanza que se está dando. Pero ¿cómo protestar si nosotros mismos estamos envueltos en medio de esta oscuridad? Bueno, esta serie en parte se propone abrir los ojos a tantas enseñanzas equivocadas hoy día que son francamente heréticas y que quizás usted mismo está considerando o considera hoy como cosas sanas en las escrituras, y realmente no es así. Usted va a abrir los ojos al final de esta serie, sus ojos van a estar mucho más limpios, van a ser lavados con colirio, va a tener más pureza doctrinal, va a tener más claridad frente a muchas cosas que hoy se enseñan equivocadas
doctrinalmente satánicas, antibíblicas, heréticas, y esas son las cosas a las que estamos llamando el Evangelio según Satanás. Si usted mira en las Escrituras, quiero pedirle el favor que me acompañe. Usted ha leído esos versículos. En el libro de Génesis, tome por favor su Biblia. Vamos a hacer referencia a este versículo. Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos un clásico de la literatura bíblica que tenemos que mencionar en este momento. En el capítulo 3 dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Usted se da cuenta aquí en esta porción de la palabra, una estrategia muy antigua que lamentablemente todavía hoy le funciona a Satanás, con muchas almas, no pocas, miles de millones de almas, y es la tergiversación de lo que Dios dice. Satanás es experto tergiversando en su cabeza lo que Dios dice. Él es experto en eso. Y parte, debemos entenderlo, parte de la manifestación de la providencia de Dios, tema que hemos estado estudiando últimamente, es la sana doctrina. Mucha gente hoy está siendo entretenida. Mucha entretención hoy hay desde los púlpitos. Mucha entretención hoy hay dentro de los templos. No hay mesas con palomas. No hay mesas con artículos que se mercadean. Pero sí, desde los púlpitos se está mercadeando la unción. Se están mercadeando los milagros. Se están mercadeando las señales, los prodigios. Se están vendiendo de la manera más vulgar, de la manera más descarada. Por esta razón, usted y yo debemos hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo es personal, buscar la palabra. Debemos hacer el esfuerzo por buscar la sana doctrina. La sana doctrina. Y es un esfuerzo personal del cual Dios le va a demandar a usted cuentas tarde o temprano. Y a todos nosotros. Estamos llamados a predicar la palabra verdadera y a promoverla. Y a escudriñarla. Eso lo sabemos. Lo hacemos cada noche. Esto se los digo solo para hacer referencia a una gravísima problemática que se está viendo el día de hoy. Voy cerrando diciéndoles esto. Hay algo espantoso en medio de todo esto, y es que la apostasía de la que habla la palabra en la que va a entrar la iglesia, eso está profetizado en las Escrituras, esa apostasía se va a generar dentro de la misma iglesia.
¿Eso no le asusta a usted? ¿No le pone los pelos de punta ver el nivel de apostasía que hay? Publicar la verdadera palabra de Dios en Internet es recibir garrote y pan. Pan, cuando están de acuerdo con usted, aquellos pocos entendidos en las escrituras. Y garrote, cuando usted recibe insultos, maltrato y cualquier otra cantidad de cosas. Satanás hoy se encarga de dañar tanto la vida espiritual de la gente, escuche lo que le voy a decir, que les agranda el ego. Ya hoy no es importante. Hoy ya no se tiene en estima, en alta estima, como dice la palabra que se debería tener. Dignos de alto honor, de gran honor, a los servidores que predicamos la palabra de Dios. No, ya no. Hoy rechazamos con facilidad, hoy menospreciamos con facilidad. Hoy la gente se cansa de la sana doctrina. Hoy la gente se cansa de los pastores de sana doctrina para irse en pos de aquellos que son expertos en entretener, en divertir y en hacer sentir bien. Termino diciéndoles algo irónico. Durante muchos años en mi vida, por mi profesión, me dediqué a dar conferencias tipo TED, sí, a motivar, a capacitar, entrenar equipos de fuerzas de venta, a llevarlos a niveles impresionantes de logros, de alcance. Si hay un tema que yo conozco es la motivación personal, el coaching y el liderazgo. Y Dios me llamó a predicar su palabra, su palabra. Y un día me dijo, prohibido rotundamente meter esos temas en el púlpito. Y yo le dije al Señor, no me interesa. Yo mismo estoy cansado de toda esa basura. Hoy predicamos su palabra, es irónico. Habiendo manejado todos estos temas, hoy me opongo a todos ellos, que es precisamente lo que se promueve hoy en las iglesias. Es precisamente lo que se fomenta hoy en las iglesias. La mayoría de divisiones en las iglesias, escúcheme, la mayoría de divisiones en las iglesias, cuando una oveja se divide de la iglesia, se aparta, cuando una oveja se va herida contra el pastor, que la gran mayoría, cuando es un pastor bíblico, no tienen fundamento bíblico para estar heridos. Simplemente están bajo el ataque de Satanás y le están dando lugar al diablo y punto, y no les interesa nada más. La gran mayoría de esas divisiones se dan por egos agigantados por Satanás. Por eso es normal encontrar gente que un día es muy humilde porque están bajo la palabra y el control del Espíritu Santo y al día siguiente ya miran con menosprecio a los hermanos e incluso hasta al pastor. Es algo espiritual satánico metido hoy dentro de las iglesias, trayendo división, pero también destrucción de esas personas. Ya sabe uno cómo terminan esas personas. Cuando le dan lugar a eso y no frenan ese tipo de cosas, ya uno sabe cómo terminan. Y todo esto en parte sucede por ese evangelio que se predica hoy, que no es tan bíblico como parece. El Señor le ayude a usted y el Señor me ayude a mí. Hoy hemos dado la introducción a este tema, a esta serie, el Evangelio según Satanás. En los temas de aquí en adelante, en esta serie, vamos a estar desenmascarando muchas enseñanzas que parecen bíblicas, pero no lo son, que parecen plausibles, aceptables a la luz de la palabra, pero no lo son.
Y vamos a analizar muchas cosas que están pasando hoy y nos vamos a dar cuenta que aunque parezca que son del Espíritu Santo, no lo son. Mis amados, Dios nos ayude a entender este tema. Padre, abre nuestros ojos. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De cuántas cosas tenemos que ser libres? Aquí en el alma, el diablo nos quiere dividir, nos quiere hacer daño, nos quiere apartar del alimento verdadero, de la doctrina sana, de la iglesia, de la coinonía, de los hermanos. Siempre busca dividirnos, apartarnos, amargarnos, dañarnos. Tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, que podamos, Señor, estar alerta y cuidarnos con celo y confrontarnos, hacer a un lado el orgullo, hacer a un lado el ego agrandado, la dura cerviz, a reconocer de rodillas que te necesitamos. Apartados de ti no somos nada, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.